Ahora quiero ceder la palabra a HCF Mansilla, un amigo de esta casa. Es un reconocido filósofo y politólogo boliviano. Estudió Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Libre de Berlín, donde obtuvo en 1973 el doctorado en Filosofía magna cum laude y en 1976 la concesión de la Venia Legendi, habilitación para cátedra titular en el sistema universitario alemán. Es uno de los intelectuales más agudos que tiene el país. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde 1987, miembro de número de la Academia de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Aparte de en Bolivia, ha sido catedrático visitante en universidades de Alemania, Australia, España, Suiza y Nigeria. Es un placer tener a HCF con nosotros. Y espero que... Señoras y señores, la posición intelectual de Pedro Portugal es sumamente interesante por varias razones. En primer lugar, él representa un punto de vista crítico, tanto en referencia al indianismo dogmático como a las teorías que podríamos calificar de conservadoras o liberales. Por otro lado, es el fundador y director del periódico Pucara, un órgano de prensa y además de reflexión teórica que ha tenido una destacada función dentro de la comunidad intelectual boliviana. Es además autor de libros. Entre ellos se encuentra el libro escrito en parte con mi aporte y con el del doctor Mendieta Romero, que yo creo que es uno de los aportes más interesantes que se ha producido en el país para tratar de comprender una identidad colectiva extraordinariamente rica, pero igualmente difícil como es la boliviana. En el contexto de los últimos años han surgido algunas ideologías emparentadas con el indianismo, como es precisamente el pachamamismo que Portugal critica agudamente en su texto. El pachamamismo es una ideología muy a la moda del día, pero en contraposición a lo que dijo el predecesor en la palabra, yo creo que sirve para mucho, entre otras cosas para confundir a las masas y manipularlas más fácilmente. Y esta función es una función que la que estudia ampliamente la ciencia de la comunicación es una función extraordinariamente importante, porque no solo llega a confundir y a manipular a varios sectores de la población boliviana, sino a muchísimos partidarios y adeptos del régimen actual que existen en el mundo universitario exterior. Este es un fenómeno realmente muy interesante, la que se refiere a la pregunta: ¿cómo puede ser que gente culta y bien formada crea patrañas sin ninguna base científica? Y esto es realmente una hazaña, el haber logrado una ideología popular que sirve obviamente para quedar bien con intelectuales progresistas del exterior y con las instancias que generosamente abren sus caudales para proyectos de dudosa utilidad. El autor Pedro Portugal nos dice que el pachamamismo es un enaltecimiento artificioso de la identidad indígena y que confiere un resarcimiento imaginario, pero todo esto es una compensación creíble para, por lo menos parcialmente, para la discriminación que ha sufrido la población indígena durante largos siglos. El pachamamismo, por lo tanto, constituye, yo diría,
una construcción muy interesante desde el punto de vista intelectual, porque créanme, estimados oyentes, que es realmente difícil el haber conseguido el apoyo casi unánime de la academia universitaria exterior y de una buena parte de la población del país mediante una doctrina que no tiene ningún asidero científico. Pero precisamente por tratarse de una construcción en parte mítica, en parte religiosa y en parte simplemente un intento muy bien logrado de manipulación, es algo que nos debe llamar a un análisis serio de esta posibilidad. El pachamamismo aparece a menudo como un saber iniciático alimentado por los saberes ancestrales que tienen un gran prestigio en el país. Está casi siempre acompañado por expresiones herméticas y misteriosas, lo que para muchísima gente le otorga el aire de una gran profundidad, una profundidad que aparentemente no puede ser representada ni expresada por el lenguaje racional y por lo tanto para ellos limitante de Occidente. De acuerdo a Portugal, el pachamamismo es una charlatanería anticientífica que se desenvuelve por medio de un lenguaje salamero, pero falaz, en las palabras de Portugal, predicando muy a menudo un ambientalismo, es decir, una protección ecológica frívola y ligera, pero muy a la moda del día y lamentablemente, de la ideología de las organizaciones internacionales. Un ambientalismo que se expresa mediante una, dice él, catarata de palabras aymaras pronunciadas siempre en tono enigmático, y todo esto rodeado por una atmósfera mágica que al mismo tiempo que rechaza al capitalismo occidental y al racionalismo que proviene de ese mundo, naturalmente se dedica con mucha facilidad a la acumulación de dinero en provecho estrictamente propio e individual. Por todo esto debemos admitir que el pachamamismo tiene evidentemente notables logros, y por ello, precisamente porque es algo importante, es que vale la pena analizarlo y criticarlo. El pachamamismo se ha creado, nos dice Portugal, en un lenguaje específico que él, con mucho acierto, lo ha denominado el postmodernés, una jerga que reúne trozos de varios idiomas, concepciones y sobre todo ocurrencias a la moda del día, que goza este pachamamismo, y lo debo reconocer como catedrático universitario, de un gran aprecio en un vasto sector de la juventud universitaria del país. Una juventud mal informada, pero que siempre quiere estar con la última palabra de las modas intelectuales. El postmodernés, nos dice Portugal, pretende ser la lengua viva de la naturaleza, de los paisajes sagrados, y también quiere ser la lengua del arco iris, y mucha gente cree que es así. En una palabra, el pachamamismo quiere que se lo interprete como el sentir genuino y el idioma auténtico de la tierra, del cielo y de los hijos de esta tierra y de este cielo. Todo esto es aprovechado astutamente por los ideólogos del movimiento al socialismo y por las izquierdas tradicionales, porque todos ellos, los masistas y los que están siempre a la moda del día, avisoran una buena oportunidad
para ganar adeptos y peso en la opinión pública. Por lo tanto, se trata de un invento que en cierta manera merece por sus logros nuestro respeto. En un libro anterior, que lo he mencionado, podía atreverse a interpretarla, Pedro Portugal ya había señalado que los aymaras actualizan constantemente su identidad sin perder su núcleo civilizatorio, y que en los últimos tiempos estos aymaras habrían desarrollado un individualismo productivista muy vigoroso que coexistiría con las concepciones colectivistas aquí criticadas. Es decir, se trata de una simbiosis de mucha utilidad para el gobierno y para todos aquellos que quieren manipular a las masas. Esta última, la función de manipular a las masas, siempre ha sido uno de los movimientos y de las intenciones políticas más importantes de los diferentes círculos gubernamentales. Complementando el texto de Portugal, yo quisiera mencionar algunos elementos que también son criticables dentro del indianismo. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo que los pensadores indianistas en general, con la única excepción de Pedro Portugal, tienen una opinión demasiado optimista sobre el pasado precolonial, al cual le atribuyen solo cualidades positivas. La investigación seria que hay sobre la vida cotidiana en el Incario y en los modelos civilizatorios anteriores nos explican, sin embargo, que la vida cotidiana en ese mundo no era como lo explica Ramiro Reinaga, el hijo del gran pensador Fausto Reinaga, quien interpreta ese mundo precolonial como una fiesta continua, es decir, como algo muy cercano al paraíso. Probablemente estos imperios, el incaico y los anteriores, han sido sistemas verticalistas muy duros para todos los que no pertenecían a la élite gobernante. En mi ya larga labor de docente universitario, me he dedicado también, perverso como soy, a estudiar qué es lo que piensan mis colegas izquierdistas. Y todos ellos, sin ninguna excepción, jamás han leído un libro como el drama Ollantay, cuyo manuscrito se encontró precisamente aquí en la ciudad de La Paz. Y este drama, que es posiblemente la única pieza dramatúrgica de la época prehispánica, nos muestra dos cosas que desmienten esa figura paradisíaca del mundo anterior a la colonia española. En primer lugar, nos muestra el drama Ollantay que había una enorme resistencia al poder centralizado en el Cusco, y precisamente aquí en el Collasuyo, que fue la región más rebelde con respecto al poder incaico, y también lo que no gusta aquí tampoco a nacionalistas e izquierdistas, decir que la conquista española del Alto Perú fue excepcionalmente fácil. En el Bajo Perú hubo resistencia, aquí ninguna. Aquí no hubo necesidad de disparar un solo tiro para conquistar este territorio. Y eso nos muestra simplemente que, igual que el caso de Tlaxcala en la conquista del Imperio Azteca, que aquí había una enorme resistencia a esa autoridad incaica. Y el segundo aspecto que nos muestra el drama Ollantay es la existencia de jerarquías sociales extraordinariamente severas y duras en la época colonial.
En este drama, el que conquista el Collasuyo, el general Ollanta, comete un error. Él era un plebeyo, no pertenecía a la nobleza incaica, pese a sus enormes méritos técnicos, podríamos decir, como militar. Y comete el error de enamorarse de una princesa incaica, lo cual estaba obviamente prohibido por las reglas de esa época. Es un amor imposible, es una historia triste, es decir, una historia que no tiene un final feliz. Y por ello, este drama nos muestra que en el imperio incaico no había esa comunidad, esa igualdad de todos, sino que era un régimen realmente con estructuras altamente diferenciadas y por ello con una élite pequeña, pero que tenía todos los privilegios y con una masa enorme de trabajadores cuyo único privilegio era trabajar y sacrificarse por los demás. Quería mencionar este detalle, estimado público, porque evidentemente las teorías indianistas, a mi modesto entender, parten también de algunos presupuestos que están, creo yo, equivocados. No creo que el sistema anterior a la colonia española haya sido tan magnífico, tan igualitario y tan favorable a los estratos subalternos de la población. Por otro lado, la colonia también ha tenido unos pocos, pero algunos aspectos positivos, como ser el establecimiento de un régimen urbano. Aquí, por ejemplo, en el Alto Perú, cuando los españoles llegaron, Tiahuanaco ya era un lugar abandonado, no había ningún centro urbano. Y ellos han establecido las ciudades y también algunas cosas más o menos rescatables, como brillantes ejemplos en los campos de la arquitectura, la pintura, la escultura y las letras. Por lo tanto, un imperio como el incaico siempre a largo plazo habría estado en comunicación y en pugna con otros poderes, porque después de todo vivimos en un mundo pequeño y altamente intercomunicado. Si no hubieran sido los españoles, probablemente hubiéramos sido colonizados o por los chinos o por el imperio turco otomano y habríamos terminado seguramente en medio de una población sometida a un gobierno autoritario y permanente que no hubiera permitido una reunión como esta. Para concluir, la realidad contemporánea, como cualquier otra, está asignada por la mezcla étnico-cultural de la más variada índole. La historia boliviana, como cualquier otra, puede ser vista como una serie interminable de fenómenos de aculturación y mestizaje. Y la consecuencia de todo ello tiene o puede ser descrita como una simbiosis entre los elementos tradicionales de las culturas indígenas y los tomados de la civilización moderna. El resultado es una cultura sincretista, como ha sido la experiencia reiterada de la historia universal. Y no podemos naturalmente retrotraernos a una cultura que sea absolutamente limpia, pura y sin contaminación alguna. Por lo tanto, creo yo que ninguna cultura boliviana puede eliminar o sustraerse del influjo de lo que podríamos llamar la cultura moderna, que está basada en la ciencia y la tecnología, porque son precisamente los grupos indígenas aquí en el país, sobre todo los emergentes, los que hacen dinero, los que tienen mayores posibilidades, por ejemplo, de llegar al gobierno, los que todos los días usan con mucho gusto y con éxito la tecnología universal.
Por ello, no hay duda que nos encaminamos a un mundo tal vez muy aburrido, por ser un mundo universal, con características en todos los continentes muy similares, un mundo dominado por la ciencia y la tecnología. Pero aún en ese mundo moderno necesitamos voces críticas como las de Pedro Portugal y su periódico Pucara, que es un ejemplo de buen gusto tipográfico, es un diseño muy bien hecho y al mismo tiempo el exponente de un pensamiento crítico y original, que es lo que se necesita en Bolivia más que nunca. Gracias por escuchar. Ahora me toca presentar al amigo Pedro Portugal, al autor del texto. Conozco a Pedro desde hace muchos años. Él era columnista de Página 7, donde yo trabajaba, y ahí yo tenía el gusto de recibir sus columnas, leerlas, analizarlas, etc. Pedro es un boliviano de raigambre aymara, como él se califica, historiador de formación, fue militante del movimiento indio Tupac Katari, alcalde de la segunda sección de la provincia Murillo en la década de los 90, fue fundador y director del centro Chitacoya y luego del periódico Pucara que ha mencionado HCF, que dirige hasta ahora. Es autor de varios ensayos sobre la situación indígena en Bolivia y también columnista en medios escritos y electrónicos. Mando la parte, uno de ellos es Brújula Digital. Es uno de los más agudos analistas del tema indígena y mestizaje de Bolivia. Es un gusto de esta asociación de periodistas presentar un libro de un intelectual de la talla de Pedro, que además, como suele suceder en estos casos, es una persona modesta y además amigable y amable. Así suele suceder con las personas que tienen ese grado de intelectual. Te ofrezco la palabra, querido Pedro. Muy buenas noches, muchas gracias. Agradezco a la Asociación de Periodistas, a Raúl Peñaranda, sobre todo por habernos facilitado este evento y sobre todo la presencia de ustedes, porque entra en lo que es el objeto, digamos, de la escritura que hace toda persona. ¿Por qué hemos tocado este tema? Yo pienso que cada etapa de la historia, sea grande o pequeña, va acompañada de un cuerpo de ideas. En la historia de Bolivia tenemos varios ciclos, o sea, y Bolivia se caracteriza por periodos intensos y que a veces son hegemonizados, generalmente son hegemonizados por una fuerza política. Lo más inmediato que tenemos como referencia es el MNS, lo más conocido, y ahora todos hemos vivido el fenómeno del MAS. Entonces no puede haber una idea política si no hay una explicación, y esa explicación no solamente busca administrar, transformar, etcétera, sino concentrar, dar una idea, movilizar. Y el pachamanismo ha jugado un rol muy importante, digamos, en la cuestión del MNS. Es un hecho que, como toda ideología, va a tener su fecha de vencimiento y va a surgir nuevas explicaciones. Entonces, en esta idea de crítica, digamos, de poder aventar nuevas interpretaciones que hemos escrito este pequeño libro. Ahora, estas ideas de interpretación, particularmente en Bolivia, tenemos una peculiaridad actual, inmediata, contemporánea, que no parece vislumbrarse. Desde ya, si vemos la historia de Bolivia, estos grandes ciclos han provocado una contestación y ha habido nuevos elementos de gobierno, de lucha política, que han estado caracterizados por otras tendencias políticas, por otras personas, por otras ideas, por otras siglas. Ahora tenemos un caso sui generis que en el mismo MAS parece, digamos, que va a haber este relevo. Pero mismo si lo hubiese en el MAS, no puede haber relevo si no hay modificaciones radicales y fundamentales. E históricamente, digamos, que no haya eso, es provocar, digamos, la eclosión de contradicciones fuertes y un sistema de inestabilidad, digamos, que podría darse en Bolivia. Pero hasta el momento no vemos diferencia. O sea, dentro del MAS la diferencia parece ser de personas. Una persona que desea volver a la presidencia y una persona que es presidente. O sea, un juego individualista
nunca tan explicitado, digamos, en nuestra historia boliviana, que es caudillista por excelencia. Entonces veremos qué va a pasar, pero ineluctablemente va a haber el surgimiento, digamos, de nuevas ideas. Entonces por ello vale la pena detenerse en el pachamanismo, sobre todo en ciertas características que personalmente me llaman la atención. El pachamanismo es un abuso del pueblo indígena. Y es curioso que el pueblo indígena vaya tolerado. ¿Cómo es posible, digamos, que sus sectores más lúcidos, los sectores intelectuales, los sectores activistas, no hayan, digamos, no hayan puesto el punto sobre la CIS, ni hayan llamado, digamos, una nueva formulación en los momentos dados? Yo hablé con muchas personas cuando el vicepresidente García Linera se casó en Tiwanaku. Todos abundaban, digamos, en observaciones, que no es así, que está haciendo mal, etcétera, que está abusando, en otras palabras. En el libro, por razón, sobre todo despacio, solamente puse las opiniones de Mauricio Mamani, un político que fue muy importante en Bolivia, ¿no es cierto? Pero escrito, o digamos oralmente, todo el mundo decía, esto no es así. Pero ¿qué sucede? Que el indígena toleraba. Entonces aquí me parece una cuestión muy interesante que tenemos que analizar. Contrariamente a lo que piensa actualmente los círculos intelectuales académicos, no parece haber en el mundo indígena un deseo de exclusividad o de propiedad o de particularismo que la gente ya tiene. No es puntilloso, digamos, en todas las características. Desde la llegada de los españoles parecería que ha habido, digamos, un deseo de entender y de abarcar al otro. Lo malo es que ha habido, digamos, un engaño, ¿no? Una equivocación. Con los españoles fue terrible, porque las equivocaciones se pagan, digamos, con la postración y con la pérdida de la independencia y la pérdida de vigencia. ¿No es cierto? Pero parecería que este ciclo se repite. Y parte de la identidad indígena es que no hay esa cuestión. Tolera, digamos, entre comillas, que puede ser malo en ciertos momentos, que se haga uso, digamos, de su cultura. Esto, digamos, se muestra en lo siguiente, porque dentro de lo que es el pachamanismo, incluso cuando se habla contra el pachamanismo, hay algunas personas, digamos, que se insurgen, porque piensan, digamos, que se está hablando contra la Pachamama, contra el elemento cultural. La situación es compleja, ¿no es cierto? Por eso hemos intentado sistematizarlo en algunos aspectos, porque nos muestra, digamos, al mismo tiempo un aspecto sui generis. Hay una antropóloga, Andia Pajalde, ¿no es cierto?, que escribió un libro que a mí me llamó mucho la atención sobre una visita, un estudio que hizo de la comunidad por Tiwanaku, las comunidades de Tiwanaku, porque trataba de ver, digamos, el origen del año nuevo Aymara, el origen de la huipala, de las ceremonias, etc. Y ella constató que evidentemente hay atiris, hay amautas, etc., hay otra cultura, pero al mismo tiempo hay toda una serie de estafadores, podríamos llamarlos, de personas que se insertan en el medio urbano, que aprovechan un deseo de curiosidad y una necesidad espiritual también en sectores que no conocen el mundo andino, porque no reúnen los requisitos de lo que sería ¿cómo se llama?, un yatiri. En otras partes del mundo esto hubiese provocado una contestación. El que es legítimamente poseedor de algo dice, no, el señor están haciendo mal. O sea, lo real, lo concreto, lo realmente producente es eso. Sin embargo, los amautas del campo parecería que toleran. Saben que cada quien hace su negocio, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión muy interesante que habría que analizar, porque podría ver solo como un defecto, pero de repente es una componente cultural que es positiva, pero que en un contexto, digamos, en un contexto deformado, en un contexto convulso, esto lleva, digamos, a situaciones bastante paradójicas. Y a mí me llamó la atención siempre, o sea, internamente una crítica, digamos, de lo que es el pachamanismo. En el libro ponemos algunas opiniones indianistas, porque esto surgió ya entre los movimientos indianistas. El movimiento indianista había como, digamos, lo que había construido era aprovechado por otros. O sea, los indianistas habían sembrado y venían más y había cosechado. Y lo que uno no toleraría, digamos, en su producción económica, políticamente, digamos, nadie reclamaba. ¿No es cierto? Entonces, este aspecto, digamos, de crítica era como una crítica interna. Quienes lo hicieron una crítica externa, pública, fueron los criollos. Fue Stefanoni, por ejemplo, que fue el primero que empezó a utilizar ese término, que no lo ha creado él, ¿no es cierto?, pero el primero que empezó a utilizarlo.
y que provocó, digamos, una gran revolta porque la intelectualidad de izquierda era, pues, estaba sofocada por las luces, digamos, de un primer presidente indígena. No se podía criticar, ¿no es cierto? O sea, y lo de Stepanoni, o sea, recordemos los artículos que salieron en la prensa. Él es un teórico argentino, un periodista argentino en realidad, ¿no es cierto? O sea, provocaron más rechazo, crítica, digamos, que elemento de contestación, que debate. Y del medio indígena no había la crítica, pero había, digamos, como que dice, sí, que lo hagan, que lo hagan. Entonces, esto es una cuestión que merece estudiarse, porque se puede dar en lo económico, se da en lo político, se puede dar en otros ámbitos, y habría que ver si es algo que vale la pena recuperar, o si es algo que, digamos, en un proceso crítico de la propia cultura se va a ir eliminando. Porque una cultura, digamos, o sea, avanza en la medida que recupera lo más bueno, lo mejor que tiene, y va cambiando y va adoptando nuevas cuestiones. Ahora, en este proceso es justamente uno de los aspectos perniciosos del pachamamismo. Se ha puesto una imagen mirífica, falsa, pero elogiosa. Entonces la mayoría de las personas no lo contestan. ¿Cómo voy a contestar si a mí me ven como si fuese un ángel caído del cielo? ¿No es cierto? Una persona con poderes sobrenaturales, reunidos con gente que no conoce, ya me van a preguntar si yo no conozco Yatiri, si eventualmente yo no leo en Coca, si yo no conozco esto, no conozco lo otro. O sea, y evidentemente quienes, digamos, se sienten vulnerados por esta crítica al pachamamismo, no es solamente esta parte de una fuerte intelectualidad indígena de jóvenes que han surgido en estos periodos, ¿no es cierto? Porque contradicen el no haber dicho a tiempo algo que deberían haber dicho, sino personas también de origen indígena que han aprovechado la situación, ¿no es cierto? Que han jugado a los mágicos, a los sabios, a los que pueden tener poder de limitación, o ver, digamos, entender el canto de los pájaros y demás cuestiones. ¿Y qué sucede? Digamos, mientras hacen, digamos, este aspecto, una gran contradicción con los elementos que ellos utilizan para tratar de empoderarse, que son elementos técnicos, que son elementos materiales. Entonces, ¿qué surgió? Una cuestión muy curiosa y muy interesante. Una gran cantidad de personas que hubiese sido el relevo político, digamos, en este momento, se dejó emborrachar, digamos, por ideas que no eran, ¿no es cierto? Y que sin efecto en intelectualidad criolla, porque las ideas que repetían eran las ideas que se desarrollaron en la academia criolla, y estas ideas eran ideas de investigadores extranjeros, ¿no es cierto? O sea, se dio, digamos, una especie de copiar lo que había desarrollado el otro y darle cierta versión local, ¿no es cierto? Porque eso gustaba. Y eso es una cuestión que no es solamente de América, digo, de Bolivia, sino es una cuestión con otras variantes de la relación entre indios y no indios en todo el continente. Alguien me daba hace tiempo una imagen para entender esto. Se inventó el cuento de grupos de colonos que en América del Norte iban por el desierto, ¿no es cierto? Y de repente les llega el invierno, tienen que acampar, ¿no es cierto? Y al acampar entonces tienen que saber si va a hacer mucho frío o no. Empiezan a recolectar algo de leña y dicen, bueno, pero veamos qué hacen los indios. Aquí cerca hay un grupo de indios, porque el indio conoce la naturaleza. Entonces suben a un pequeño montículo y ven lo que están haciendo los indios, y los indios están recogiendo también leña. Dicen, sí, el invierno va a ser duro, hay que recoger más leña. Vuelven a subir al montículo, y ven que los indios están afanosos, o sea, recogiendo leña por doquier. No, esto sí va a ser un invierno bastante duro, porque los indios sí conocen la naturaleza. Y uno de ellos dice, pero mejor averigüemos cómo hacen los indios para conocer que va a ser un invierno frío. Y lo llaman al brujo de la tribu, como llaman allá. Y dicen, gran jefe, ¿cómo hacen ustedes para saber que este invierno va a ser duro? Fácil, dice. Subimos al montículo y vemos qué están haciendo los blancos. Entonces, y en este caso intelectual se dio esta cuestión entre creadores, diría que es la academia occidental, y ligada a las ONGs, a instituciones gubernamentales, y los indígenas en una especie de reproducción. Es cierto porque el otro lo dice, y el otro dice, sí, evidentemente, si repite lo que digo es porque es cierto. Una especie de círculo vicioso total, digamos, descalabro. Ahora bien, este círculo vicioso evidentemente ha sido propio de un momento histórico en Bolivia. Va a haber otras ideas, pero para elaborar estas ideas necesitamos una crítica. Es en ese sentido que se ha hecho este libro,
tratar de encontrar algunos elementos anteriores, tratar de ver algunas constantes que puedan haber, ¿no es cierto?, y poder contribuir, digamos, a que pueda surgir algo nuevo. Esto sobre todo dedicado a todos los que en Bolivia tienen esta necesidad y tenemos esta necesidad de que las situaciones cambien. Si tenemos esto es porque lamentablemente parecería que las contradicciones no se han resuelto desde la colonia. Seguimos poblaciones, digamos, contrapuestas y poblaciones en las que el otro es siempre un mito para el otro. Eso es inconcebible. Uno podría hablar tonteras sobre el Tíbet, sobre la India, etc. Pero es inconcebible que entre poblaciones que vivimos en un mismo territorio haya tantos mitos y tantos engaños, digamos, cuando estamos colindantes. Del indio respecto al criollo y del criollo respecto al indio. Entonces, tiene que haber, digamos, yo creo, la construcción de una nueva realidad. Se la puede llamar como sea, se la puede llamar mestizaje, es simplemente una realidad política de nación. Todas las naciones en el mundo han surgido así, nunca ha sido un elemento homogéneo, han sido elementos diferentes que han sabido armonizar e inventar una nación. Ahora, en ese invento hay un fermento, hay un elemento primordial. El criollo ha sido el fermento hasta el momento. Veamos si ha habido buenos resultados. Quizás es necesario otro fermento. Pero ese fermento que puede venir del pueblo indígena va a ser realmente útil si es contemporáneo. Si se deja, digamos, si se libera de esa facilidad que se tiene de manipularlo y a través de simplemente halagarlo. No lo está haciendo el pueblo indígena a nivel intelectual todavía, ¿no es cierto? Aquí hay una gran comprensión con lo que fue el indianismo y el capitalismo primigenio, pero lo está haciendo a nivel económico. Los gremiales, los comerciantes, los emprendedores conocen bien las leyes del mercado, conocen las leyes, digamos, de la oferta de la demanda, saben ubicarse. No ha habido un plan Bohan en el Alto, no ha habido ninguna planificación, no hay, porque el gobierno, digamos, fácilmente ve que se puede tener el apoyo de la gente agarrando uno u otro dirigente y despertando rivalidades. Sin embargo, ¿cómo está surgiendo, digamos, una cuestión totalmente al margen, ilegal, clase clandestina, informal? Y no solamente eso, el aymara que migra, digamos, a Santa Cruz, es el que hace la riqueza de ese país, es el elemento, uno de los elementos en el cual no podría haber, digamos, una cuestión coherente, digamos, de crecimiento como hay en esos lugares. Pero todo esto surge como experiencias, falta una sistematización, falta, digamos, entender algo, y falta que la población interesada, sus activistas interesados se den cuenta. Yo digo esto, a mí me parece que como toda ideología, el pueblo indio en este ascenso es bastante susceptible a las ideologías. Cualquier ideología le puede motivar, pero no significa que una ideología la motive, sino que una ideología sea su ideología y sea una ideología transformadora. No había el pachamanismo antes, de los movimientos indígenas. Yo me preocupé de ver un poco la historia del movimiento indígena y no hay. Es otra la vertiente que ha habido. El pachamanismo es una cuestión actual, digamos, inmediata, es una ideología nueva que no viene ni siquiera de Bolivia. En esa ideología, en ese esfuerzo que ha habido, qué contradicción tan grande, digamos, con los mitos actuales. Yo recuerdo las reuniones del MITCA, por ejemplo. A Constantino Lima, que todavía vive, es uno de los pocos sobrevivientes que todavía hay, le aplaudíamos cuando él hablaba de la justicia comunitaria. Y la justicia comunitaria que él decía no era la justicia de ahora de sabios, ¿no?, que ven la coca, que invocan los espíritus, que buscan el equilibrio para no perder. No. Para él la justicia comunitaria era la horca del Inca y el lago de la muerte. Era la justicia expeditiva que decía que había visto antes. O sea, ¿qué distancia podrá no ser bueno? Yo lo cito como ejemplo de un gran contraste. De un gran contraste de cómo se ha ido imponiendo una versión que ha contradecido lo que era el desarrollo, digamos, teórico de un grupo, que seguramente tenía que afinarse más, negarse, contradecirse, etc. Entonces hay un gran campo de creación y ese gran campo de creación va a ser necesario que participen todos. Es así como se han inventado las naciones y quizás es tiempo de que empecemos a inventar la nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, ya de tu presentación.
Si desea el público hacer algún comentario, pregunta, podríamos aceptar una pequeña ronda.